se está conectando por aquí la gente. Buenas tardes. Hola a todos. Por fin, si alguien puede confirmarnos por el chat que se oye bien, que nos oís, que nos veis. Bueno, a mí no me vais a ver, que yo estoy por aquí de voz en off. Y ahora ya en un minutito vamos a empezar. Muchas gracias, José Luis, que nos confirma que sí que se escucha bien. Perfecto. Tenemos por aquí, no es por meteros presión, pero tenemos mucha gente aquí conectada en directo, a las 6 de la tarde viendo este webinar. Bueno, pues vamos dando inicio ya, se irán uniendo ahora seguro en el último minutito más personas, pero aprovecho para presentarnos a todos. Bueno, yo que estoy por aquí de fondo soy Celeste, soy la directora de AMIR Higher Education, que es la parte de AMIR que se encarga de posgrados y de formación continuada. Teníamos pues ganas de celebrar este año, estamos haciendo mucha celebración de efemérides, días que son importantes para nosotros y pues por el Día de la Radiología, justamente que se celebra y uniendo con todo lo que tenemos en nuestro programa educativo sobre radiología y todos los médicos radiólogos que tenemos en nuestro grupo de estudiantes, de docentes, egresados, pues queríamos darle pues un lugar especial y hablar eso. Pues ahora mismo os presento a estos tres radiólogos que tenemos la suerte de tener esta tarde. Ana Castel, bienvenida, R3 de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Getafe. Ana, vamos, haciendo la residencia os va a poder contar, y ya de R3 os va a poder contar, pero pelos y señales de cómo es las andanzas y aventuras y desventuras de un resi de radiología. Después tenemos con nosotros a Jorge Romero, buenas tardes, Buenas tardes. Radiólogo en el Hospital Lozano Blesa y doctorando en neuroradiología. Me interesa mucho esta parte, por favor, Jorge, en algún momento cuéntanos de neuroradiología, me parece una parte pero fundamental. David López, bienvenido, radiólogo también del Hospital Lozano Blesa y doctorando en cáncer de mama. También te pido, David, que en algún momento nos cuentes de esa formación que estás haciendo de doctorado. Tuvimos hace poquito fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, tuvimos también un webinar en el que estuvimos hablando de todo el abordaje. Así que cuéntanos, porque toda la parte de radiología sé que además es muy importante y lo estuvimos comentando, que es una de los motores que mueve la investigación, la innovación y de lo que cambia pues momentos diagnósticos, etcétera. Así que cuando queráis, voy a empezar por una pregunta muy sencilla. Aprovecho y os digo a los que estáis ahí desde el otro lado que no se os vaya a hacer aburrido en ningún caso, por favor, participar, preguntar, levantar la mano. Yo sé que tanto Jorge, David como Ana están encantados de responder cualquier pregunta, cualquier duda y cualquier curiosidad que tengáis. Vamos a hacerlo lo más interactivo que queráis. Entonces, vamos a empezar por la pregunta, pues por la base de todo, aprovechando que es el Día de la Radiología. ¿Qué es la radiología? Yo le quiero dar una vueltita de tuerca para que no sea solamente qué es, que sí que obviamente para los que somos legos en la materia os voy a pedir una intro, pero ¿qué significa? ¿Qué significa para vosotros la radiología? ¿Cómo está posicionada dentro del resto de especialidades de medicina? Contarme un poquito cómo es para vosotros. Bueno, yo creo que la radiología, sabemos que es esa especialidad médica que usa las diferentes técnicas de imagen para al final abordar tanto la parte diagnóstica como terapéutica de los pacientes, pero yo creo que más que esa propia definición, cuando tú vas a elegir la especialidad, la gente siempre te dice que es como toda la medicina a través de la imagen, ¿no? Y yo creo que totalmente es así, que tenemos esa capacidad de abordar prácticamente el cuerpo entero, no pierdes absolutamente nada de todo lo que has estudiado a lo largo de tu medicina. Y además yo creo que es una especialidad que se encarga o es especialista en dar respuestas, ¿no? Yo creo que se puede abordar tanto la parte de prevención, como en el screening de mama, como muy bien David nos contará, o a dar respuestas a qué le está pasando a cada paciente que ya con la sintomatología, qué es lo que le está ocurriendo, nada de esa parte de diagnóstico que probablemente es la que más conocemos todos. Y luego
un poco menos conocida, pero yo creo que también muy importante, se encarga de esa parte terapéutica, ¿no? Está la parte intervencionista del radiólogo, que muchas veces ya no solo es pues, de la parte de hacer biopsias y seguir dando importancia a esa parte diagnóstica, sino que muchas veces es el principal médico que se encarga de resolver el problema de un paciente como puede pasar en un ictus, ¿no? Entonces yo creo que va más allá de simplemente las radiografías, que quizás es lo que todo el mundo conoce, lo que cuando tú le dices a alguien que es un radiólogo, pues te dice eso, ¿no? Que hace radiografías y va, es súper, súper general. Sí, yo por mi parte, habíamos hablado ya antes que Ana no podía contar todo, pero nos lo ha puesto difícil una vez más. Lo que le queda a Jorge será ya complicado. Bueno, a mí me gusta pensar un poco en la radiología, me gusta compararla con el gato de Rodinger, que siempre hay que Rodinger iba, pues que tú hasta que no abres una caja no sabes si el gato está vivo o muerto. Pues los radiólogos intentamos decir si está vivo o muerto antes de que el cirujano abra la tapa y pueda ver las cosas. Entonces, como muy bien ha dicho Ana, pues abordamos absolutamente todas las partes del cuerpo, por así decirlo. Hay que saber de todo y eso a una persona que le gusta la medicina de verdad, la fisiopatología, la anatomía, es una maravilla. A mí es lo que más me gusta, hace que no te olvides de otras partes que, por ejemplo, en otras especialidades te quedas más limitado a esas zonas. Y luego también tiene una parte de tratamiento, aparte de diagnóstico, como es la biología intervencionista, que de hecho Jorge ahora seguro que nos puede contar cosas relevantes al respecto. Sí, sí, yo desde luego, a mí me gusta siempre comparar la radiología, yo digo que somos como un Sherlock Holmes, al final como un detective que va juntando las piezas, la clínica que le remiten, la analítica, un poco todo y luego nuestros hallazgos de imagen un poco para intentar juntar las piezas y llegar al diagnóstico. Al final, gran parte de los diagnósticos que se dan en el mundo de la medicina actualmente se originan desde el radiólogo, es el primero que lo sugiere. Que es verdad que luego hay veces que hay que confirmarlo con anatomía patológica y con otras pruebas, pero al final es como juntar las piezas del rompecabezas y encontrar la solución. Y es verdad, como muy bien han dicho mis compañeros, que es súper amplio, en plan prácticamente la totalidad del cuerpo está destinado a estudio de imagen y es que no te olvidas de nada. Toda la medicina, si te gusta de verdad lo que he estudiado durante la carrera, es un compendio de todo y que no te olvidas, que ves patología de todo tipo, que la clínica no se olvida y que por mucho que crean, los pacientes al final en diferentes partes de la especialidad también tienes tu parte de contacto y tu parte de hacer tu entrevista clínica. No es solo voy a ver unas imágenes y ya está. Depende cómo te lo quieras tomar. Y luego, como ha dicho David, en cuanto a la parte de intervencionismo, o sea, tiene muchísimas oportunidades, ya sea como vascular, propiamente dicho, o bien intervencionismo ecoguiado, que yo la verdad es que soy bastante fan de ello, y que no solo diagnóstico de biopsias, como muy bien ha dicho Ana también, sino que también sean procedimientos que incluso sirven para curar a los pacientes. O sea, que es súper, súper completo y que sobre todo que lo veáis como que no es analizar solo unas imágenes, sino es juntar las piezas de un rompecabezas y muchas veces dar una solución a la que nadie antes había podido llegar. Me ha encantado todas las analogías, me encanta que cada uno de vosotros tengáis una analogía de la especialidad, eso me encanta. Sí, 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 totalmente. Yo tengo una amiga, una buena amiga que es radióloga y siempre nos dice lo mismo, nos dice, hay mucho más contacto con el paciente de lo que parece, mucha más intervención de lo que pudiera parecer. Pues me ha encantado que lo viváis así. Me gusta, no, que sobre todo que los alumnos se queden con esa idea de que para nada es algo más distanciado o algo más pasivo. Sí, sí. Pues os voy a preguntar justamente para los estudiantes, sobre todo, que se estén planteando formarse en radiología. Os voy a preguntar ya por esta parte más de formación y ejercicio.
estudiante de medicina, que estoy pensando en hacer radiología, que tengo que estudiar, está claro que voy a ir a por un MIR, eso lo sabemos, pero yo sé que los médicos, todos de todas las especialidades, os formáis mucho más que no simplemente en las rotaciones del MIR, sé que estudiáis otras cosas, sé que luego profundizáis, sé que hay luego formación continua. Y voy a hilar aquí con otra pregunta. De esta pregunta se desprenden tres. Una es esta, que es cómo sería el itinerario formativo de un radiólogo. La segunda, y os pregunto también por vuestra opinión. Hace poquito me comentaba Aida, nuestra directora académica, hablando del máster de imagen clínica, que cada vez es más importante que otras especialidades trabajen imagen clínica, conozcan un mínimo de imagen clínica, hagan, me comentaba ella, creo que era ecografía a pie de cama, me nombraba, el decir, que sean capaces de hacer de tener parte, de dominar parte de las técnicas de radiodiagnóstico. Entonces, contarme un poco cómo es esto, cómo se vive en el hospital, qué formación tendrían que tener estas otras especialidades y cuáles son las implicadas. Y por último, veis, ahora os dejo varias preguntas, Jorge, para que te llegue todo para contestar al final. Sí, ahora va a tocar. La última es salidas profesionales. Termino de formarme en radiología, voy a empezar a ejercer. ¿Dónde trabajo? ¿Cuáles son los lugares de trabajo más o menos? Bueno, un abanico muy amplio de preguntas. Yo voy a empezar hablando un poco de que al final yo creo que el desarrollo tecnológico está haciendo que todo el mundo, prácticamente la mayor parte de las especialidades, tiene en su mano un ecógrafo o tiene al alcance pues, poder pedir radiografías, poder incluso muchas veces interpretarlas sin nuestra visión. Y yo creo que cualquier persona que tiene en la mano el poder de usar una técnica de imagen tiene que implicarse también en saber reconocer qué es lo que está viendo, ¿no? Eso puede ser no porque nosotros vayamos a ser prescindibles en este proceso, los radiólogos, sino que es verdad que el hecho de, si eres la persona que ha hecho esta prueba o la persona que ha pedido la prueba, en función de lo que veas vas a darle una prioridad u otra. Entonces, que yo creo que no hace falta llegar hasta el final en un diagnóstico totalmente certero, siempre va a estar el radiólogo de la mano, pero sí que es importante tener al menos esa visión, bueno, pues un poco para acercarse, ¿no? A qué es lo que puedo estar viendo, esto es importante, esto no es importante, o cómo me planteo el resto del proceso diagnóstico. Yo creo que el radiólogo al final siempre va a estar en un hospital, o sea, es verdad que es un servicio central que cuenta con el apoyo, o sea, al final todo el mundo se puede apoyar en él, pero cada vez yo creo que saber más imagen es más imprescindible en cualquier tipo de proceso, porque si os fijáis qué patología a día de hoy no necesita una prueba de imagen o no se apoya en una prueba de imagen a la hora de seguir, pues, evaluando un poco qué características tiene y cómo poder afrontarla, incluso luego en el seguimiento de la misma, ¿no? Entonces yo creo que la imagen ahora mismo en la medicina, tanto con el desarrollo tecnológico que tenemos y con la cercanía a los aparatos, es algo totalmente imprescindible. O sea, que bueno. Yo, respecto al tema de las especialidades al final imagen, normalmente la ecografía, porque evidentemente radiografías se harían urgencias por médicos, no radiólogos, es lo normal y yo creo que es necesario. Y la ecografía, pues también sería un poco absurdo de primeras quedárnosla toda porque es que hay una cantidad, un volumen tremendo. Es verdad que me gustaría destacar que nosotros, los radiólogos, cuando hacemos una ecografía, estamos viendo los órganos, pero también sabemos cómo se ve en escáner, la representación que podría tener en resonancia, y las diferentes técnicas que hacen que tengamos una imagen global pues más amplia y que haya ciertas cosas pues que evidentemente estén limitadas a nosotros. A mí me parece bien pues, que lo que has dicho de la ecografía de cama, pues ver un poco de líquido libre, ver cosas gordas, llegar a diagnósticos claramente certeros que muchas veces ni se puede y sobre todo sin dañar al paciente. No, tanto peligro tiene decir un diagnóstico como no ver la patología que tiene ese paciente. Entonces es importante pues, tener los pies en la tierra, cada uno sabemos hasta dónde llegamos y actuar en consecuencia. También has comentado el tema de las áreas profesionales. Bueno, yo creo que en ese aspecto de la radiología estaremos en los cúlmenes, hay muchísimo trabajo, cada vez hay más volumen y yo creo que es la típica sensación de que vamos a morir de éxito. Hay muchísimo volumen, yo creo que tanto en la pública, un tipo de contrato u otro, de urgencia o de una sección concreta, y en la privada a día de hoy
hay bastante trabajo y por ahora no tiene demasiada pinta de desaparecer, a pesar de todo lo que se habla de inteligencia artificial, que luego también es un poco de humo, hay cosas que están bien, otras que no están tan bien y otras que siempre van a requerir un radiólogo cerca. Entonces, al menos esa es mi opinión en el momento actual. Sí, yo, como han dicho mis compañeros, eso me parece, por ejemplo, para cualquier médico general, sea la especialidad que sea, por ejemplo, una radiografía de tórax, debe saber interpretar por lo menos los hallazgos básicos o más frecuentes que se ven en el día a día, porque yo veo la figura del radiólogo en ese aspecto, con respecto, por ejemplo, a la radiografía de tórax, como un apoyo en caso de duda para poder resolver casos más complejos. Sí, pero yo creo que todos debemos tener unos conocimientos básicos porque es una prueba que es que hoy en día prácticamente es como auscultar al paciente o como explorarle. O sea, prácticamente más de la mitad de los pacientes se llevan una radiografía de tórax cuando van a urgencias. Entonces creo que es básico saber interpretarla más o menos cada uno con sus conocimientos, como hemos dicho. Luego la ecografía, pienso que, como ha dicho David, la eco a pie de cama, ya sea descartar líquido libre o incluso poder ver a lo mejor alguna litiasis, si sospechas una pancreatitis, ¿no? Pues ya sabemos que es un diagnóstico clínico, pero hay veces que simplemente quieres saber si puede ser litiásico o por otra causa. Pienso que a lo mejor se puede hacer un despistaje rápido, pero luego los casos más complejos de la eco es verdad que la visión global que tiene el radiólogo de haberlo visto en otras técnicas, de saber que tiene diferente composición de tejidos y que por eso se va a ver de una manera y en el escáner o en la resonancia la vamos a ver de otra manera. Se tiene que comportar de X forma. Pues creo que esa visión global corresponde más al radiólogo, que yo lo veo como un apoyo básicamente del resto de especialidades. No dejamos de ser un servicio central y que estamos ahí para cualquier ayuda o duda que puedan tener otros especialistas. Y en cuanto a las salidas, pues yo creo que ahora mismo, si no es la especialidad con más salidas de toda la medicina, poco le faltará. O sea, los contratos se caen del árbol, como aquel que dice, y tanto en la pública como en la privada hay muchísimo trabajo, incluso trabajo extra, que faltan radiólogos, por lo menos a día de hoy, muchísimo. Y con respecto a una pregunta que he visto, que ya más o menos David ha respondido, de la inteligencia artificial, pienso que el día de mañana podrá ser una ayuda para los radiólogos, pero nunca creo que llegue a sustituirnos y a día de hoy está muy lejos de hacerlo. De hecho, hay software que funcionan mejor, otros peor, pero es un poco imprecisa en estos momentos. Gracias, Jorge, que has respondido ya a la pregunta de Jocelyn, que nos planteaba eso, ¿no? Pues yo creo que es una pregunta que tienen muchas profesiones, pero desde luego, justo creo que esa es la cuestión, ¿no? Un poco el punto a donde llevabais la primera respuesta, decir, no es ejecutar la prueba, es tener el conocimiento para interpretarla, para correlacionarla con el resto del conocimiento que tenéis, con el caso clínico en concreto, con el compañero o compañera que está tratando al paciente, y eso pues veo muy complicado que lo haga cualquier inteligencia que no sea la nuestra, la humana, desde luego. Pues os agradezco mucho todas las respuestas. Vamos ya con, yo creo que lo más interesante, o para mí lo más interesante, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es vuestro día a día como radiólogos? Y en el caso de Ana me interesa también, y bueno, y David y Jorge, que sois jóvenes, tenéis vuestra residencia, supongo que cercana también, pues cómo es el día a día, tanto de residente cuando te estás formando, como luego ya cuando estás trabajando de radiólogo. Y os voy a plantear esta pregunta con algo que me pareció muy simpático. Buscando información para prepararme el webinar de hoy, vi un meme muy simpático que era un radiólogo en su despacho y un cartel en la puerta que ponía prohibido preguntar muchas cosas. Entiendo que eso es parte del día a día y que los compañeros quieren todo su prueba ya, su prueba primero, su diagnóstico para allá, su interpretación para ahora. Entonces, contarnos un poquito, y os pido que nos contéis también alguna anécdota y alguna cosita que os haya pasado simpática siendo radiólogos o que os pase en el día a día. Mira, David, la cara que le veo es de esto, es el día a día, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, si queréis, empiezo yo. Vamos,
Yo aprovecho y así os contaros el día a día. Yo estoy de guardia hoy, así que os puedo contar un poco al respecto de eso, de cómo son las guardias de radiología. En general no son buenas, no es una especialidad que tenga buenas guardias, porque al final al ser central y que tanta gente o tantos pacientes dependen de algo que tú le hagas, pues es que por una mera cuestión de volumen, pues buena no puede ser. Nosotros estamos pendientes de las urgencias en cuanto pues, de placa, ecografía, escáner. Las personas que están en puertas normalmente, aunque también recibimos de planta, pero para hacerlo más sencillo, el paciente llega a urgencias, el médico que la atiende considera que necesita una prueba de imagen y dependiendo cuál sea, si es un escáner no lo tiene que llamar porque tenemos que informar nosotros. Si es una radiografía de tórax que él sabe interpretar, pues él mismo se encargará o si tiene dudas nos llamarán. Ecografías, algo similar, pero el volumen es alto y al principio cuesta ir avanzando, llegar todo a tiempo, se te viene todo encima, te está sonando constantemente el busca, eso es horrible. Yo creo que es lo que llevo a recibir tantas llamadas, enterarte de un paciente, acordarte del otro, es un poco abrumador. Pero luego es verdad, cuando ya se ha pasado la guardia y estás tranquilo en casa, dices, joder, pues es que realmente me gusta lo que hago, ayudas a mucha gente, ves muchísimos pacientes, ves muchísima patología y de esa forma aprendes también muchísimo. Para mí, claro, el conocimiento es un pilar fundamental de mi vida, eso me encanta. Y siempre pasan cosas. Eso también son anécdotas que luego comentas con tus compañeros o en tu casa. Yo las últimas que tengo, que de eso podría hacer hasta otra presentación, que de imágenes características que tengo, que veo en las guardias, las guardo y tengo que hacerlas. Entonces, pues hay cosas que van desde cuerpos extraños introducidos por orificios no típicamente por donde deberían entrar, ingestiones de pilas, gente que se ha tragado dentaduras, cosas más trágicas como accidentes de tráfico que también los vemos. Pero bueno, el día a día se lleva bien, sabes mucho y bueno, sabes mucho. Siempre dices que no sé lo suficiente, pero es verdad que luego puedes hablar con cualquier especialista de cualquier cosa, porque al final tienes que abordar todos los conocimientos que puedas y entonces, pues eso, yo encantado. No sé si quieres, Jorge. Venga, pues me animo. Eso que yo básicamente, bueno, primero decir que estoy encantado con la radiología, la verdad. O sea, considero un acierto el día que decidí dedicarme a ella y que el día a día es súper ameno. Al final, si tú te dedicas, por ejemplo, al diagnóstico, tú estás con tus informes de lo que te toque según el día, escáner, reso, eco, lo que sea, y siempre tienes ahí a un compañero al lado al que puedas preguntarle cualquier duda o con el que compartir vivencias o anécdotas o momentos graciosos, ¿sabes? No hay que pensar en que estamos aislados en una cueva donde es oscuro, frío y húmedo y crecen los hongos, sino que al revés, en plan, yo informo rodeado de mis compañeros, de buen ambiente. Siempre hay un ratito ahí para un café o para voy a tomarme un algo y el ritmo, aunque como ha dicho David, hay mucho volumen, mucho trabajo y las guardias son intensas, pero siempre puedes organizarlo tú un poco gestionando la prioridad de las cosas como quieras y eso da mucha paz mental, no es en plan, pocas veces tienes que ir corriendo a un sitio en plan, corre, que tienes que ir ya a resolver esto. Y normalmente siempre puedes auxiliarte de algún mayor que sepa un poco más y que se agradece, la verdad, que hay veces que otros especialistas están vendidos ahí en el momento y tienes que tomar una decisión a la de ya. Y luego, pues eso, solo decir que es que, o sea, que es que yo, por ejemplo, David hoy que está de guardia, es que salgo de guardia y estoy cansado, pero me voy súper satisfecho a casa con la sensación de haber ayudado muchísimo. No sabéis la de especialistas que vienen a, por favor, ayúdame con este caso, que no sé por dónde tirar, a ver si me puedes dar algún tipo de ayuda o de salida. Puedes hablar con todos los especialistas porque al final dominas prácticamente de todo, ¿vale? Y la imagen a día de hoy es que para los demás médicos es básica, ya sea para diagnóstico o incluso para planificar cirugías, para todo.
para todo. Entonces lo veo súper completo y desde luego que surge más de una anécdota y más estando rodeado de otros compañeros donde hay veces que es que se convierte en un show el día a día. Esa es la realidad. Bueno, yo voy a hablar un poco de la parte que me toca porque como ellos ya son radiólogos y expertos, pero yo sigo siendo resi. Y de la parte de la residencia yo creo que es una residencia preciosa. Yo la verdad que no me he arrepentido ni un solo día de la residencia que escogí. Creo que tiene una variabilidad tan amplia que es imposible aburrirte. Yo creo que es bonita por esa gran... Yo siempre digo que no hemos terminado de coger especialidad realmente cuando coges radiología, porque realmente luego en el día a día del trabajo de un radiólogo no tiene nada que ver el que se dedica a una subespecialidad que a otra, o incluso hay mucha gente que tiene varias subespecialidades que intenta como compaginar, ¿no? Pero es como que el trabajo del día a día va a tener también mucha dependencia en función de lo que te guste y eso yo creo que también es una ventaja más, porque es verdad que tú acabas la carrera y a mí me ha pasado un poco en mi caso, ¿no? Que a lo largo de la carrera pues te había gustado toda la medicina, pero tampoco podías decantarte por algo que, pues decir, es que me gustan los ojos, solo quiero ver ojos, ¿no? O me gustan los bebés, solo quiero ser pediatra. Entonces, esto con la radiología no tienes por qué haber terminado de elegir. Es como que vas a seguir viendo toda la medicina por imágenes, como decía al principio, y además ir viendo qué parte de la radiología se encaja más contigo o no. Yo creo que lo bueno, o otra de las grandes fuertes de esta especialidad, es que es muy versátil a la hora de la vida que tú quieras tener. Si tú quieres informar, no quieres contacto con la gente, quieres incluso trabajar desde tu casa o alejado del mundo, está la teleradiología, que a día de hoy cada vez se va más imponiendo. Y es algo que, bueno, a lo mejor no cuando empiezas es lo que más quieres, pero luego con los años la gente pues acaba terminando cansada y quizás es un aspecto que un cirujano pues no va a poder trabajar desde su casa. Pero tú si quieres, pues sí. Entonces está esa parte y luego está la parte de, pues es que a mí me sigue gustando la implicación con la gente, hablar con ellos, tal. Está la parte del intervencionista con su consulta, en que le explicas los procedimientos, ese consentimiento informado, ellos, ves en ellos esa necesidad de ayuda, ese que tú puedas pues aportar algo en su diagnóstico, incluso tratarlo. Entonces yo creo que en esa parte a la gente que nos gusta a los pacientes, pues te completa muchísimo. Y yo como anécdota o como cosas así de, bueno, pues del día a día, yo creo que las guardias es un punto pues muy importante dentro de, pues tanto de la residencia como la vida del radiólogo. Y yo creo que en las guardias te sientes sobre todo útil, es como decían mis compañeros, ¿no? Al final te está viniendo todo el mundo a hacer preguntas y es que realmente cuando tú les das respuestas, te sientes como tan, como necesario, ¿no? O sea, y yo creo que eso da muchísima satisfacción. Una anécdota que yo contaría es de mis primeras guardias ya un poco más sola, pues ya de R2 que el adjunto pues se vigila pero no mucho, y de estar a las 2 de la mañana y que viene el cirujano a pedirte preguntas porque en función de lo que tú le digas, él la hace. Y realmente cuando tú ves al adjunto ya en la puerta de la jubilación, una persona con muchísima experiencia, que lleva toda la vida dedicándose a eso, pero que te necesita para ver qué hace o qué no hace, qué estás viendo, qué crees que tiene el paciente. Entonces yo creo que esa sensación de que alguien que lleva toda la vida en esto, pero que aún así sigue necesitando tu apoyo a la hora de tomar decisiones, es algo clave. Yo creo que eso, la inteligencia artificial, es que no lo va a poder nunca compensar, nunca va a poder estar a ese ritmo. De hecho, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que para muchas cosas que nos vendría súper bien, por ejemplo, pues las edades óseas de los niños o cosas así que son súper automáticas o rutinarias, que tampoco es lo que más nos gusta a los radiólogos y con eso pues nos podría facilitar y que el trabajo del día a día pues se llevase sobre todo lo que es más automático, ¿no? Lo que es menos de hacer, pero hay una parte ahí de una implicación tanto en los comités multidisciplinares con el resto de especialidades como en las guardias, hay una parte ahí que se necesita un especialista médico y ese nunca va a dejar de ser el radiólogo, yo creo. Yo, perdona, antes de eso es que justo me ha ocurrido una anécdota que es que pues, me pasó hace poco, pero digo, esto lo cuento. Que es que nos llamaron por un paciente, bueno, que le vi que se había caído, era una persona mayor y se había caído de cara contra el suelo. Entonces yo le vi la placa y vi que tenía algo raro pues, en la nariz. Entonces les dije, tráemelo, y le hice una ecografía de la nariz, claro, una nariz que ya estaba cosida. Entonces cuando le hice la ecografía vi que tenía una piedra dentro y le habían cosido encima. Entonces fuimos a mirar, ¡pum! Y salió como cuando pone un huevo en una tortuga.
Y otra cosa que me gustaría, vamos, no sé si puedo decir palabrotas, pero yo creo que el resumen de una guardia es al final decir jodidos pero contentos. Totalmente. Es Sí, un gran totalmente. resumen. Me encanta que sea tan satisfactorio. Me encanta esa sonrisa con la que habláis de que sea tan intenso. Jorge, adelante, que ibas a comentar algo. No, eso, que yo, la sensación que tienes cuando, o yo por lo menos cuando firmo un estudio de lo que sea, en plan es de satisfacción y de liberación, de decir, he hecho todo lo que he podido, lo he entregado y a ver ahora cómo evoluciona el paciente, ¿sabes? Siempre puedes consultarle al especialista, oye, ¿qué tal ha ido? Al final, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has operado? Tal, y siempre sirve para aprender y al final es que el radiólogo es una persona dentro del mundo de la medicina súper útil para todos. Súper útil, y es verdad que a lo mejor de estudiante no sabes bien ni lo que hace, porque yo me pasaba eso, en plan, yo cuando terminé la carrera dije, radiólogo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y desde luego que no me arrepiento para nada, y a más gente de la que piensa, no hace falta ser antisocial, le pega muchísimo. Me parece sobre todo eso, una especialidad muy útil, y me gusta lo del contacto continuo con las otras especialidades, esta parte de esa utilidad, ese punto clave, o sea, ser una parte clave, un eslabón clave en la cadena para el diagnóstico y para el tratamiento del paciente, y para darse cuenta de esas cosas, como por ejemplo, le habéis cosido con una piedra dentro de la nariz, por ejemplo. Madre mía. Pues yo os voy a regalar aquí una pregunta gratis, os voy a comprometer aquí unos minutitos más, pero no es nada que nos haya adelantado ya. Voy a aprovechar para que la gente que está por ahí conectada en directo me deje en el chat escritas las preguntas que tenga, porque ya es la última pregunta que vamos a ver y los últimos minutitos. Y lo que quiero que me contéis es pues un poco lo que hablábamos antes de la formación que estáis haciendo ahora. Voy a hilar con algo que ha dicho Ana al inicio, que me ha parecido muy interesante, que es cómo la especialidad va avanzando conforme van avanzando las tecnologías. Entiendo que justo para esta especialidad todo lo que es nuevas tecnologías, todo lo que es el avance técnico dentro de la imagen clínica, pues obviamente hace que, igual que otras especialidades, pero incluso más, tengáis que estar en continua formación, todo el tiempo estudiando y aprendiendo esos nuevos recursos que tenéis ahora al alcance. Quería que, Ana, me contaras un poquito cuál es tu idea, qué quieres hacer cuando termines la residencia, ya has descubierto más o menos hacia dónde te quieres enfocar o estás ahí en ello. Y Jorge y David, me interesa muchísimo que nos contéis un poquito de vuestros doctorados, de lo que estáis haciendo ahora mismo en vuestro doctorado. Bueno, yo creo que la parte, como decía antes, del desarrollo tecnológico hace que al avanzar tanto es imposible que un radiólogo general pueda saber de todo a un nivel extremo. O sea, quiere decir, el análisis, por ejemplo, de una resonancia cardíaca o de la perfusión de un tumor cerebral. O sea, hay estudios tan subespecíficos que es lo que hace que estemos divididos al final pues, por órganos, sistemas, y que esa subespecialización se lleve a cabo de una manera un poco más pues, profesional, por así decirlo, ¿no? Porque es inabarcable todo el desarrollo tecnológico que hay en función de las máquinas. Las máquinas cada vez van dando imágenes muchísimo mejor, hay resonancias que ya es espectacular cómo se puede ver, y eso hace que nosotros pues, tengamos que estar ahí al pie del cañón y avanzando a la vez que avanza la industria tecnológica, ¿no? ¿A qué me quiero dedicar yo? Es una pregunta muy difícil de hacer un R3. Yo la verdad que me resulta muy difícil porque me gusta toda la radiología, la verdad. Aun estando en las secciones que dices, pues esto no es lo mío, estás feliz. No es algo que no me importaría no estar prácticamente casi ninguna. Bueno, alguna podría descartar, pero prácticamente ninguna. Pero por ese perfil a lo mejor de que me gusta más el paciente, me gustaría dedicarme a algo más pues, intervencionista, pues me gusta la radiología vascular, o la parte la parte ecografista, los procesos que dice Jorge de ecoguiados, esa toma de biopsias, todo eso me parece que ayuda muchísimo a los pacientes, y ese contacto humano pues también lo necesitamos los radiólogos, ¿no? No todos tenemos ese perfil de encerrarnos en nuestra cueva y no ver pacientes. A mí eso me parece muy, muy bonito y cada día me gusta más, pero feliz también cuando tengo que informar solo radiografías de tórax, o sea que me falta todavía un poquito para seguir descubriendo mundillos ahí que todavía no conozco,
Y yo creo que también es bueno no cerrarse, ¿no? Porque al final es verdad que la oferta laboral es súper grande, pero bueno, pues eso también puede hacer que te decantes un poco a cuando termines a ver qué es lo que más acaba encajando con tu vida o tu situación personal, porque gracias a Dios tenemos la suerte de, al ser una especialidad en la que hay tanto trabajo, pues puedes un poco elegir, o sea que en otros sitios pues te tienes que ir a donde surja, como surja y ya está. Pero aquí la verdad que eso es algo muy, muy positivo, entonces pues en añito y medio veremos a ver. Muchas gracias, Ana. Estoy segura de que vas a elegir pues lo que sea mejor y que en lo que elijas te va a ir bien, eso seguro, porque se nota la pasión con la que hablas de la especialidad. Jorge o yo. Como queráis, chicos. Vale, pues lo hago yo si quieres. Dos pinceladas del doctorado que estoy haciendo. Nada, recordad, para los que no lo sepáis, normalmente nosotros para diagnosticar los cánceres de mama, que los cánceres de mama, el diagnóstico, bueno, la sospecha la hace el radiólogo, muchas veces diagnosticamos, pero aunque se pinchen todas, que también las pinchamos nosotros las mamas, pues actualmente se hacía con ecografía y mamografía. Hay ciertos pacientes pues, operadas, pacientes con ciertas alteraciones genéticas que les predisponen, bueno, un grupo de pacientes en los cuales habría que hacer resonancia. Incluso hay gente que tenemos dudas. ¿Qué pasa? Que la resonancia es una prueba larga, costosa y a nivel de eficiencia pues no es muy rentable. Es muy buena, pero tarda bastante en hacerse. Entonces, la idea de nuestro doctorado que estamos haciendo en este aspecto es usar la mamografía con contraste frente a esta resonancia para ver si realmente es útil para el diagnóstico de cáncer de mama en cuanto a términos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, que no se nos escape ningún cáncer y podamos asumir un volumen más grande de pacientes y también conseguir pillar antes ese cáncer para evitar que se termine. Yo creo que hay estudios al respecto, pero todavía no se ha conseguido un muy grande, usando en hospitales. Ahora estamos hablando también con los de Murcia, que están haciendo un estudio parecido. Entonces, yo creo que las conclusiones que saquemos serán positivas para los pacientes, para nosotros y para todo el mundo. Muchas gracias, David. Ya te digo, hace poquito tuvimos un webinar por el Día contra el Cáncer de Mama y destacaban los médicos que asistieron pues justamente el papel de la radiología, de la tecnología en un diagnóstico más precoz, en un mejor diagnóstico y en la orientación del tratamiento, lógicamente, porque si eres capaz de hacer un diagnóstico más preciso, eres capaz de dar un tratamiento más eficaz y un tratamiento que cure. Hablábamos justamente de cómo la radiología ha acompañado y ha hecho que el cáncer de mama pase a ser pues una enfermedad curable y que se puede detectar, tratar y curar y que ya no sea una situación en la que el paciente ve en riesgo su vida. Me parece muy interesante. Jorge, cuéntanos tu doctorado, ¿en qué estás ahora? Sí, pues mira, yo hago el doctorando de neuroradiología, ¿vale? Y luego sobre la neuralgia del trigémino, ¿vale? Que para quien no lo sepa o quien conozca a alguien, no es una enfermedad que te mata, pero es súper invalidante para las personas que lo sufren porque es un dolor incontrolable que sientes en la cara, básicamente. Y que se ha visto que más allá de la compresión neurovascular, ¿vale? Que es la causa conocida más típica, que los vasos comprimen el nervio, muchas veces se decía antes que era idiopática, pero ahora se está estudiando, se está viendo que hay veces que cierta morfología de la base del cráneo produce estiramientos y lesiones del nervio por diferentes zonas y que con estudios de resonancia se está estudiando que hay determinadas morfologías del cráneo de ciertas personas que padecen esta enfermedad, que es lo que les está dañando el nervio, por así decirlo, y que tiene una solución quirúrgica más o menos asequible y que les puedes cambiar la vida con ello. Entonces, básicamente estamos viendo ciertas alteraciones de la base del cráneo, ya sea paso por diferentes conductos por los que va, que tienen solución quirúrgica y que podría ser curable, por así decirlo, la enfermedad. Entonces, es un estudio muy anatómico, que yo soy muy fan de la anatomía y en radiología es una parte básica,
conocer con precisión la anatomía del cuerpo humano y es muy interesante. Y sobre todo a mí me gustaría decir que, a ver, para los estudiantes del MIR aún queda un poco lejos, pero que ya no lo veo como cuando recuerdo el TFG, que lo recuerdo como una tortura, ¿vale? Que lo hacía porque no quedaba otra opción, sino que cuando te dedicas a hacer un trabajo así de algo que te gusta, pues se hace muy ameno y lo haces encantar al final. Aunque tengas unos momentos duros, también hay que decirlo. ¿Cuántos queda para finalizar? ¿En qué momento estáis del doctorado cada uno? ¡Puf! Aún queda un poco. Es que, como estamos a tiempo parcial, por así decirlo, pues te dan un poco más de flexibilidad en el aspecto. Al final tienes que llevarlo con el trabajo, entonces vas un poco más despacio, pero bueno, yo creo que lo gestionaremos más o menos pronto ya. Pero entiendo que también es útil, o sea, estar ejerciendo a medida que vas haciendo el doctorado, entiendo que te ayuda de las dos maneras. Lo que vas investigando y aprendiendo en el camino al doctorado te ayuda para tu ejercicio profesional y lo que vas viendo luego en la clínica te va ayudando también con ideas nuevas, supongo, para el doctorado. Pues mucho ánimo con eso, chicos, es muy bonito. Además que yo siempre pienso en mi ámbito, que es la psicología, toda la gente que se aventura con un doctorado, con lo que conlleva y con la dificultad que tiene, está contribuyendo a que mejore muchísimo pues, todo lo que es la investigación, los tratamientos y lo que son beneficios grandes para el paciente. Así que me parece algo muy, muy admirable. Pues yo aprovecho para decirle a la gente que está por ahí, para contaros también a vosotros. Sabéis que en AMIR tenemos nuestro máster en imagen clínica y ecografía, que lo dirige Manuel Delgado Márquez, que es profe desde hace muchísimos años en universidad, es radiólogo, es facultativo de radiodiagnóstico en el 12 de octubre y docente, tutor tutor de residentes, docente de prácticas desde hace muchísimos años en universidades. El máster es semipresencial. Tenemos acceso, tienen los estudiantes 12 meses para acceder a la plataforma, 60 créditos ECTS de la Universidad UDIMA y prácticas, que es lo que a mí me parece más interesante. Hay varias sesiones de prácticas, de ecografía de abdomen, 2 sesiones y después tenemos un par de sesiones de ecografía de partes blandas y músculo esquelético y, como comentaban antes, pues una práctica justo de ecografía vascular, en la que vemos pues toda la parte más de intervención. Tenemos ahora pues varias becas que se pueden pedir, así que os animo a los que están por ahí detrás, los que se han conectado en directo en esta tarde, que muchas gracias por estar, y a los que vean después la grabación, si estáis interesados en seguir la formación en radiodiagnóstico, en imagen clínica, además está abierto a cualquier especialidad. Y os agradezco muchísimo, Ana, David, Jorge, muchas gracias por haber estado este ratito, por compartirlo con nosotros. Me pregunta por aquí Jocelyn, la parte práctica, ¿dónde se realiza? Se realiza aquí en Madrid, se realiza en Madrid la práctica, ¿vale? En hospitales de Madrid, justamente en el 12 de octubre. Os agradezco mucho que hayáis estado, vuestras anécdotas, vuestra experiencia. Algo que me ha gustado muchísimo es veros tan apasionados con la especialidad y desde luego me parece que es todo un impulso para los estudiantes de medicina, tanto los que están preparando el MIR como los que están decidiendo especialidad ya después del examen, que les contéis pues todas estas ventajas que tiene esta bonita especialidad. Feliz día de la radiología. ¿Habéis hecho algo? ¿Se ha hecho algo en los hospitales? ¿Habéis quedado con vuestros compañeros radiólogos? David está de guardia. David lo está celebrando por todo lo alto. Pues os invito entonces a este fin de semana. Os invito a que organicéis algo. Además, le podéis sacar un par de cañas ahí a los amigos. Les decís que es el día de la radiología y que os tienen que invitar a algo por el día de la radiología. Sí, siempre es un buen motivo para una caña. Claro. Correcto. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. Chao, chao. Chao.